En un rincón del mundo donde las palabras suelen doblegarse ante la presión, un enfrentamiento inesperado encendió el aire con la intensidad de un volcán. Javier Milei, el presidente argentino cuya voz desafía los muros del poder establecido, se midió frente a Luis Arce, el líder boliviano cuya autoridad se forjó en la continuidad del legado revolucionario, en el majestuoso Palacio Quemado en La Paz. Lo que arrancó como un diálogo diplomático se transformó en un choque épico cuando Arce lanzó una acusación punzante, diseñada para socavar la filosofía libertaria de Milei y revalidar su visión colectivista. Pero entonces, lo impensable irrumpió. Con una mirada que ardía como fuego, Milei respondió con una sola frase, un impacto verbal tan devastador que dejó a Arce en un silencio atónito, un vacío que resonó como un cañonazo entre las paredes del salón. No fue un ataque improvisado, sino una declaración cargada de convicción, un desafío que enfrentó la tradición con la furia de la libertad. Esto no fue un simple encuentro, fue un terremoto ideológico, un duelo entre dos titanes que puso en jaque los destinos de dos naciones. Prepárate. Lo que vas a presenciar no es solo un cruce de palabras, sino una explosión de coraje que podría reescribir la historia. Si te apasionan historias como esta, suscríbete ahora al canal, porque aquí la verdad estalla con fuerza. La mañana se alzó sobre La Paz con un cielo cargado de nubes, como si la naturaleza presagiara el drama que se desataría dentro del Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano. Sus muros históricos y su arquitectura colonial contrastaban con la tensión que vibraba en el aire, un murmullo de voces contenidas y pasos cautelosos que llenaba los pasillos. Era el segundo día de una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocada de emergencia para abordar la crisis económica regional, agravada por los recortes drásticos de Milei en Argentina y las políticas estatistas de Arce en Bolivia. La sala principal, decorada con banderas de los países miembros y lámparas de bronce, estaba repleta de ministros, embajadores y observadores internacionales. El ambiente era solemne, pero una corriente eléctrica lo atravesaba, alimentada por la presencia de dos líderes cuya rivalidad había crecido en los últimos meses. Javier Milei llegó con su estilo inconfundible, chaqueta desabotonada, cabello desordenado y una actitud que rompía los moldes protocolares. Su gobierno, marcado por privatizaciones masivas y un discurso antiestatista, había generado tanto apoyo fervoroso como rechazo visceral en la región. La decisión de Milei de criticar públicamente el modelo económico boliviano, acusándolo de perpetuar la dependencia estatal, había avivado un conflicto directo con Arce, quien veía en esas palabras una amenaza a su proyecto socialista. Frente a él, Luis Arce, con su traje sobrio y su porte de líder experimentado, encarnaba una visión opuesta. Un economista que había impulsado el crecimiento con políticas estatales y defendía la soberanía económica. Los guardias, con rostros serios y uniformes tradicionales, vigilaban las entradas, mientras los flashes de las cámaras registraban cada movimiento. Era un enfrentamiento anunciado. El defensor del pueblo contra el profeta de la libertad. Un duelo que prometía encender el ambiente. La cumbre había comenzado con discursos sobre integración y desarrollo, con líderes como el presidente de México y el canciller cubano pidiendo una respuesta colectiva a la pobreza. Milei, sin embargo, irrumpió con una propuesta incendiaria: desmantelar las intervenciones estatales y dejar que el mercado guiara el destino regional.
Sus palabras, dichas con una pasión que hizo estremecer las paredes, chocaron de lleno con la visión de Arce, quien abogaba por un Estado fuerte y políticas redistributivas. El contraste era abismal. Arce, con su voz resonante y su historia de gestión económica, representaba una tradición de solidaridad y control estatal. Milei, con su retórica de economista outsider y su rechazo a la intervención, encarnaba una revolución individualista, un torbellino que arrasaba con lo establecido. Este conflicto no era nuevo. Se había construido en meses de declaraciones cruzadas, desde las críticas de Milei al estatismo fallido de Arce, hasta las acusaciones de este último de que Milei hundía a Argentina en el caos. Ahora, en el Palacio Quemado, el escenario estaba listo para estallar. La tensión alcanzó su punto álgido durante la sesión de la tarde, dedicada a discutir las políticas de ajuste en Argentina. Arce, sentado en el estrado principal, se levantó con una lentitud que pareció detener el tiempo. Sus ojos, duros como el acero, se clavaron en Milei mientras tomaba el micrófono. Con una voz que retumbó como un tambor de guerra, dijo: «Señor Milei, la verdadera fuerza de un líder está en proteger al pueblo, no en entregarlo a los caprichos del mercado. Su libertad está destruyendo la estabilidad de la región». La frase cayó como un martillo, envuelta en un tono de indignación moral que paralizó la sala. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera, mientras los delegados intercambiaban miradas y algunos asentían con aprobación. El ataque era evidente. Arce apuntaba a los recortes de Milei, que habían eliminado subsidios y disparado el desempleo un 18% según datos recientes del INDEC. La mención a la región era un golpe estratégico, un recordatorio de la interdependencia latinoamericana. El silencio que siguió fue sofocante, roto solo por el leve crujir de una silla y el zumbido de las cámaras. Todos los ojos estaban fijos en Milei, esperando una reacción explosiva o una retirada. Pero el presidente argentino permaneció inmóvil, su rostro una máscara de determinación bajo la luz fría de los reflectores. Los segundos se alargaron como una eternidad. Milei no se inmutó, no pestañeó. Su mirada, clavada en Arce, parecía perforar el alma del boliviano. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, se inclinó hacia el micrófono. Su voz, profunda y cortante como el filo de un cuchillo, rasgó el silencio. «Presidente Arce, la estabilidad no se construye con cadenas estatales, sino con la libertad de cada hombre para prosperar». La frase fue un relámpago, un impacto que sacudió las bóvedas del salón como un eco ensordecedor. No fue un grito, no fue una arenga, fue una verdad afilada, un desafío directo a la esencia del modelo de Arce. El efecto fue instantáneo. La sala se petrificó, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Los delegados intercambiaron miradas de asombro, algunos con las manos apretadas sobre sus blocs de notas. Arce, conocido por su habilidad para contraatacar, se quedó inmóvil, sus labios entreabiertos como si las palabras se le hubieran escapado. Su rostro, normalmente seguro, mostró un atisbo de desconcierto, una grieta en su armadura. El silencio que siguió fue sagrado, un vacío que devoró toda la energía de la sala. Era denso, casi sólido, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Los guardias, usualmente impasibles, se miraron con inquietud. Un asistente dejó caer un bolígrafo, el sonido rebotando como un disparo en el silencio. La tensión era palpable. Los presentes intercambiaban miradas furtivas, algunos con el pulso acelerado, otros con el rostro pálido. Arce, aún de pie, ajustó su postura,
pero un leve temblor en su mandíbula delató el impacto. Milei, por su parte, se reclinó en su silla con una calma helada, como si hubiera desatado una fuerza que llevaba tiempo contenida. No había arrogancia en su expresión, solo la certeza de haber pronunciado una verdad irrefutable. La sesión continuó, pero el espíritu de la cumbre había sido alterado. Los debates posteriores sobre integración económica parecieron triviales frente al peso de ese intercambio. Cuando la cumbre llegó a su fin, los delegados salieron en un silencio tenso, algunos formando grupos en los pasillos para murmurar sus impresiones. Periodistas corrieron a sus equipos para transmitir las primeras reacciones, mientras las redes sociales estallaban con el hashtag número Milei vs Arce, que se disparó a lo más alto en minutos. Las opiniones se fragmentaron. Algunos elogiaban la osadía de Milei, otros lo condenaban por desafiar a un líder regional, pero nadie permaneció indiferente. Fuentes cercanas al equipo de Arce revelaron que el presidente comentó en privado: «Ese hombre tiene una fe ciega en sus ideas, y eso lo hace impredecible». No era un halago, sino un reconocimiento de la intensidad de la convicción de Milei. El equipo de Milei, fiel a su estilo, evitó declaraciones públicas, pero sus seguidores en Argentina lo aclamaron como un héroe. En las calles de La Paz, pequeños grupos de manifestantes se congregaron frente al Palacio Quemado, algunos portando carteles con lemas como «Libertad o nada» y otros defendiendo el legado de Arce. La ausencia de un comunicado oficial de la CELAC amplificó el simbolismo, dejando el evento envuelto en un aura de misterio que alimentó especulaciones. Este encuentro trascendió la política para convertirse en un espejo de las tensiones humanas. Arce, con su historia de impulsar el crecimiento económico y su defensa de la soberanía, representaba un ideal colectivo que había transformado Bolivia. Milei, con su rechazo a la intervención estatal y su apuesta por la libertad individual, encarnaba una ruptura con el pasado, un desafío a las estructuras arraigadas. En ese choque, América Latina vio reflejadas sus luchas internas: colectivismo versus individualismo, tradición versus cambio, dependencia versus autonomía. El impacto se extendió más allá de La Paz. En Argentina, los libertarios organizaron celebraciones virtuales, mientras que en Bolivia, seguidores de Arce lo citaron como un símbolo de resistencia. Analistas de Página 12 y El Deber debatieron el enfrentamiento del siglo, destacando cómo una frase había sacudido las bases de la política regional. No hubo acuerdo. Algunos vieron en Milei un faro de valentía, otros en Arce un pilar de estabilidad. Al final de ese día no hubo triunfadores ni derrotados, solo una incomodidad que se grabó en la memoria de quienes lo vivieron. El silencio de Arce y la firmeza de Milei dejaron una marca indeleble. Un recordatorio de que el coraje no radica en alzar la voz, sino en defender lo que se cree frente a un adversario formidable. ¿Qué nos enseña esto? Que las ideas, cuando se sostienen con pasión, pueden desafiar incluso los bastiones del poder establecido. ¿Y tú, qué hubieras dicho en lugar de Milei? ¿Te atreverías a confrontar a un líder como Arce o te refugiarías en el silencio seguro? Esta historia nos invita a mirar dentro de nosotros, a preguntarnos cuántas veces hemos silenciado nuestra voz por miedo al rechazo. Deja tu like, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para más relatos que encienden el alma y desafían lo convencional. Porque en un mundo de discursos huecos, la verdad es la chispa que aviva la revolución.